Es que sabe que es activo. Ya estamos en línea. Hola, ¿qué tal? Bonita noche. ¿Cómo estás? Hola, Bonita noche. hola, buenas Mira, noches, Maro. muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, todo bien. Gracias por la Muy bien. invitación y bueno, una disculpa. Por todo esta situación que estamos pasando, ¿sí? Te agradezco mucho y la verdad, NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, pues está de manteles largos porque nos encontramos con una persona que he conocido, la verdad, muy humana, muy profesional, muy capaz, es una persona en la cual es muy servicial, muy inteligente y que siempre ha sido muy generoso con nosotros. Entonces, pues te damos la bienvenida. Como ven, estamos de manteles largos y bueno, pues voy a brindarte un gran aplauso. Gracias, Maro, gracias. El nombre de mi amigo, porque yo sí lo considero mi amigo, el nombre de mi amigo pues es Ricardo Ramírez, que es una persona lindísima, que es una persona muy capaz. Él es licenciado en psicología por el ITESO, maestro en terapia familiar sistémica por la UNIVA, tiene especialidad en consultoría estratégica en sistemas humanos, es coordinador de la certificación de Milana Prosh en Guadalajara, es interventor en crisis desde hace 16 años, o sea, wow, o sea, imagínense, o sea, tenemos una persona de verdad fantástica en este momento con nosotros, y bueno, pues les quiero decir además que es docente a nivel licenciatura y posgrado, y quiero decirles que además es mi amigo. Entonces, Gracias, Maro. pues, nuevamente, muchas felicidades. El tema que vamos a tener el día de hoy, pues es un tema muy hermoso, que agradezco profundamente que nos hayas aceptado a NANTLI, Instituto Tlaxcalteca de Posgrados, esta invitación. Y bueno, vamos a hablar de intervención en crisis. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Maro, por invitarme. Bueno, una disculpa por el tiempo que ya habías andado detrás de mí y que yo te había dicho, dame oportunidad, pero bueno, ya se efectuaron los tiempos y los tiempos son correctos, ¿no? Empieza el día, como te decía al principio, quiero disculparme con la audiencia por el reto. Nuestra intención era, claro, empezar así como lo citamos, pero bueno, las cosas tecnológicas a veces nos rebasan, pero con todo el ánimo y con toda la disposición de poder compartir con todo tu público que te sigue del instituto. Quiero decir que también para estar contigo, pudiendo colaborar con esta institución que poco a poco se va haciendo referente en el estado de Tlaxcala, que está siendo impulsora de la epistemología sistémica relacional ahí en tu estado. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno. Intervención en crisis. Muchas gracias, Mar. No, pues gracias a ti, qué tema. Mira, pues sí, como tú bien dices, tengo la fortuna, y lo puedo decir así, desde hace 16 años, poder colaborar en este tema de intervención en crisis aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Sí? Cuento un poco. Yo aún era estudiante de la carrera de psicología cuando un docente que ha sido mi mentor en este tema me invita a colaborar con él en el área de Cruz Verde, donde él trabajaba, que era el Centro de Intervención en Crisis, y a partir de ahí me enamoro de esta noble forma de poder aportar a la sociedad un granito de arena para crear múltiples posibilidades de soluciones a cosas que a veces las personas no vemos como una solución. Entonces, bueno, el tema es intervención en crisis y quiero empezar por definir algo esencial en esto. ¿Qué es una crisis? ¿Sí? Muchas personas vamos a ir desarrollando temas centrales antes de llegar al punto que es lo que es una intervención en crisis. Y bueno, antes de iniciar quiero aclarar que la intervención en crisis no es un modelo psicológico, es una herramienta que aprende cualquier persona, puede aprender la intervención en crisis,
Sí. solo, y la puede ejercer solo si la persona recibe un entrenamiento adecuado, teórico, práctico y profesionalmente hablando y ético, puede ejercer la intervención en crisis. ¿Sí? Sí. No se necesita tener la licenciatura en psicología para poder ser interventor. Entonces, bueno, voy a iniciar con el concepto de qué es una crisis. Me imagino que todos en algún momento hemos pasado una crisis, tú y yo lo acabamos de pasar hace 10 minutos, por el tiempo de esto de la tecnología, y bueno, hay que entender la intervención en crisis como un estado temporal de desorganización psicológica y emocional, ¿sí? Que las personas podemos pasar, se caracteriza porque el individuo en ese momento deja de tener o de percibir las herramientas particulares que tiene para afrontar la vida diaria. Entonces, vamos a tomar que eso es una crisis, que todo mundo podemos pasarla, ¿sí? Ojo, algo importante aclarar es que las crisis o podemos pasar situaciones que pueden desequilibrar crisis, o no todo se le puede llamar a una crisis. De la manera de cómo la va afrontando la situación. Sí. Que lo desequilibra emocionalmente. ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿qué síntomas podemos tener o puede presentar una persona cuando tiene una crisis? Voy a nombrar algunos. Sí. Hay un sentimiento de cansancio, de agotamiento, tanto mental como físico. Hay sentimientos de desamparo, sentimientos de confusión. Hay ciertos rasgos de ansiedad. Hay algo que es importante tener en cuenta cuando una persona está viviendo un momento de crisis. Puede haber una desorganización en su sistema familiar, en su sistema organizacional o en los sistemas sociales donde se encuentra la persona. Entonces son pequeñas cosas que uno puede detectar para que uno pueda nombrar o pueda decir estoy en crisis. ¿De acuerdo? Sí, sí. Fíjate, hay algo interesante que me gusta nombrar cuando doy cursos en la universidad sobre esta materia. Yo les digo, les hago la pregunta a las personas, ¿no? A los alumnos. Sí. Para ustedes, ¿qué tendrían que ver de alguien para decir esta persona tiene una crisis? Que de hecho, te hago la misma pregunta a ti, Maru. ¿Tú Sí. qué tendrías que ver en una persona para decir esta persona está en crisis? Bueno, que en ese momento de su vida está teniendo alguna dificultad a nivel psicológico, emocional y físico. Pero alguna situación en un aspecto físico, en alguna tonalidad de voz, en alguna situación conductual, ¿qué tendrías que ver? ¿Por qué lo menciono? Porque coloquialmente estamos muy acostumbrados a pensar que una persona tiene una crisis cuando lo vemos jalándose los cabellos, golpeando paredes, haciendo berrinche, tirándose al suelo. Y yo les digo a las personas que sí, puede ser una manifestación de una crisis, pero también hay gente que puede tener un aspecto como tuyo, como en el mío en este momento, y estar pasando por una crisis, pero no hacerlo evidente ni digitalmente hablando, con una comunicación de decirlo en palabras, pero analógicamente puedes estar pasando una crisis. ¿Me explico? Sí. Entonces, estos síntomas que yo les compartí hace un momento, donde la persona puede sentirse agotada, confundida, que no está en el lugar adecuado, algún malestar físico, eso puede ser síntomas de una crisis. Pero sobre todo, saber identificar que la persona esté teniendo una desorganización tanto emocional como psicológica. ¿Sí? Puede existir llanto, puede existir dolores de cuerpo, la habilidad emocional, pero bueno. Otro tema importante que quiero compartir con ustedes, ya que el tema es amplísimo, Maru, de hecho es una materia de mínimo 50 horas de poder compartir. Es importante
saber diferenciar lo que es una crisis y una enfermedad mental. ¿Sí? Las personas comúnmente pueden asumir que alguien que tiene una crisis emocional es porque tiene un trastorno mental. Y creo que esa situación es y también es una situación no valorada adecuadamente, porque no pueden tener relación o una comorbilidad. Sin embargo, no todas las crisis significa que la persona tenga un trastorno mental. ¿De acuerdo? Ni tampoco que tenga depresión o que tenga ansiedad o que tenga bipolaridad. Lo menciono porque coloquialmente, para mi punto de vista, desafortunadamente, en el lenguaje común, hoy en día la mayoría de las personas ya usa un lenguaje psiquiátrico para comunicarse. No sé si te ha pasado, no sé si lo has escuchado, pero es muy común que ya la persona dice, es que yo sufro depresión, yo sufro ansiedad, es que mi marido tiene bipolaridad o soy bipolar. Y una palabra muy en común que no sé con qué sentido lo toman las personas, pero hoy he escuchado demasiado el soy tóxico. Soy un marido o una pareja tóxica. No sé si te ha pasado que lo escuches tú en consulta o que vas por la calle y el lenguaje es somos tóxicos. Sí, claro, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, hay que dejar claro que la crisis no necesariamente se tiene que interpretar como una situación de trastorno mental. La crisis la podemos pasar todos. Las crisis son normales porque hay un desajuste emocional y una desorganización, pero la diferencia en que esa crisis se vuelva quizás rasgo de un trastorno patológico mental posteriormente tiene que ver con la forma de cómo abordar las crisis, que es el tema de nosotros hoy, que es la intervención en crisis. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hay dos tipos de crisis, Mar. Las crisis circunstanciales y las crisis del desarrollo. ¿Sí? Hay que aclarar algo. No todas las crisis del desarrollo tienen que ver con el ciclo vital. ¿Sí? Las transiciones. Ejemplo, vamos a citar algo como para ya no centrarnos tanto en el tema COVID, ¿no? Pero ¿cuántas personas, cuántos alumnos crees que hoy en día están egresando de sus ciclos escolares y hace 4 meses, 5 meses, ninguno de ellos quizás pensó en que su graduación iba a ser virtual? Eso ha generado crisis. En mi trabajo día a día con los clientes o los pacientes, hay algunos chavos que me ha tocado atender donde literal están en crisis emocional porque se cayeron o se derrumbaron todas sus expectativas, todo lo planeado de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, muchas veces tanto la familia como ellos, en cuestión de no poder hacer el acto académico tradicionalmente hablando, de no hacer la fiesta. Muchos de ellos piensan que no van a volver a ver a sus compañeros. Entonces, todo eso es una situación de crisis, de transición, pero también de circunstancia en este caso. Sí. ¿Sí? Por el tema de la pandemia. Otra crisis de transición tiene que ver con el nacimiento de un hijo, el nacimiento de otro hijo, el matrimonio, dejar la casa de los papás, el nido vacío, volver a casa, porque tú sales, el sistema de tu casa se reacomoda y luego resulta que regresas y se vuelve a reacomodar. Eso genera crisis o puede tener la posibilidad de generar una crisis. Porque hay que aclarar que no todas las transiciones necesariamente tienen que acabar en una crisis. Eso depende de cómo la persona afronta las situaciones, los recursos personales y contextuales que tienen, el apoyo social también con el que cuenta. Eso ayuda mucho a que la persona pueda atravesar o no una situación de crisis. ¿De acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Las crisis circunstanciales, Maru, puede ser como lo que nos acaba de pasar a mí a ti hace unos momentos, ¿no? Tú y yo estamos desde 15 a las 7 conectados intentando
hacer la charla, el Facebook Live, pero nos pasa esto del Internet, nos juega una mala pasada y es una situación que puede ocasionar crisis. Ahora yo te pregunto, ¿tuviste alguna sensación de crisis por esto? Sí, sí, claro. Estuve yo pensando a buscar otras formas con todos los ingenieros y también le pido una disculpa al público, pero sí es una situación difícil. Eso podemos llamar que es una crisis porque podemos decir que fue un accidente tecnológico, no fue premeditado de nosotros hacer esperar a las personas el tiempo que estuvieron aquí viendo la charla. Te lo digo porque varias personas me escribieron si están transmitiendo, ya van a dar, ya me lo perdí, dime dónde va a ser. Entonces sí había personas por ahí esperando que nos conectáramos. Sí, entonces claro. Esto puede ser una crisis circunstancial, Maru. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra situación hace que se piense como una crisis circunstancial? Tiene que ver, las características principales tienen que ver con el peligro, la amenaza o la probabilidad de pérdida. La crisis circunstanciales son apariciones repentinas, tienen una calidad de urgencia y tienen un impacto potencial sobre comunidades enteras, que puede ser lo que ustedes vivieron hace 3 días, Maru, fue lo del temblor. Sí, totalmente. Eso puede ser también una crisis circunstancial. Cientos de personas lo vivieron, ¿no? Porque las personas cercanas al centro del país, yo por lo que sé, por familiares que tengo allá viviendo en la Ciudad de México, es que ellos sienten cualquier movimiento y automáticamente como que algo se les conecta y muchos entran en crisis emocional, ¿sí? Por lo que han vivido del 85, del 2017 y bueno, la sacudida de hace 3 días que creo que estuvo bastante fuerte. Sí. ¿Sí? Vuelvo a preguntarte, ¿tuviste crisis, Maru? ¿O ya estás acostumbrada al movimiento de la Tierra? No, estoy muy bien. Es esta tierra que ¿Sí estás acostumbrada? Se gira y se mueve, etcétera, pero sí, por supuesto, yo fui a desayunar y después del restaurante fuimos a una papelería y entonces cuando empezó es una situación bien dura porque nos tocó exactamente saliendo de un hospital y entonces todos estaban ahí corriendo y todos estaban bien asustados y bueno, los cables de la luz, los automóviles y la verdad para nosotros fue un gran susto, ¿no? Y por supuesto que los teléfonos se cortaron. Ok. Otra crisis, otra situación, Maru, que podemos considerar como una crisis circunstancial, tiene que ver los problemas de salud, ¿sí? Los problemas familiares, estrés psicosocial y las pérdidas. Aquí quiero conectar un poquito el tema que tú ayer hablabas también con nosotros en la entrevista sobre el tema de duelo. Las pérdidas pueden generar una crisis o son una crisis, ¿sí? Pero quiero preguntarle al público que nos esté viendo si nos puede escribir, a ti misma, si tú consideras o consideran que todas las pérdidas tienen que desencadenar una crisis. Eso es. Vamos a ver quién está leyendo las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Ya las tenemos por ahí. ¿Tú estás viendo las preguntas también, Ricky? No, pero ¿no? Te pregunto, no las veo. Hay una situación donde personalmente creo que no todas las pérdidas generan una crisis, porque depende de la relación o el significado que le das a la persona, a la cosa, que se generó una pérdida, que es lo que va a desencadenar una situación de crisis. Tiene que ver mucho con los factores personales y la forma de cómo tú le das significado para poder tener una crisis. ¿De acuerdo? Sí, es definitivo, ¿no? Ok. Mira, ya lo tocaba hace un momento y hago esta pregunta. ¿Qué hace que una crisis desemboque en un crecimiento personal o en un problema psicológico subsecuente? Hay 3 cosas importantísimas, ¿sí?
Una Sí. es el apoyo social con el cual la persona cuenta, los recursos personales del sujeto, o sea, sus formas de afrontamiento, si se centra en la habitación, si se centra en la emoción o si se centra en la solución del problema, y la gravedad y o duración del suceso que precipita la crisis. Son tres factores importantes que pueden ayudar a la persona a entender la crisis como un factor de crecimiento o como una catástrofe. Que de hecho a mí me gusta utilizar mucho el pensamiento de los orientales que ellos mencionan y piensan que las crisis realmente son favorables y nos ayudan al crecer. Y muchas veces en el occidente se piensa que una crisis es sinónimo de fracaso, es sinónimo de problemas, es sinónimo de una catástrofe, de algo inevitable, de algo que está muy mal, cuando en realidad las crisis son oportunidades de cambio. Son como pequeños momentos que nos están llevando a nosotros a decir, hey, ya el cómo estás viviendo o cómo estás afrontando las cosas, necesitas hacer un giro de 180 grados al menos, porque ya lo que funcionaba ya en este momento no es factible. ¿Me explico? Entonces, es importante que todos aprendamos a entender que las crisis son oportunidades de cambio. Ojo, no hay que equiparar oportunidad con que todo el tiempo sea totalmente placentera la situación, ¿eh? Sí, claro. Hay oportunidades que no son placenteras. Y aquí tiene que ver mucho el cómo la persona concibe las situaciones, en cómo vive las situaciones y la forma de afrontamiento, las ideas y las expectativas que nosotros tenemos sobre las cosas o sobre las personas. ¿Me explico? Pero muchas veces las crisis, cuando tú aprendes a tomarlas como una oportunidad del cambio, ojo, no hay ausencia de dolor. Yo creo que nadie tenemos ausencia de dolor. Lo que sí podemos aprender a hacer es a no sufrir, porque dicen los que sabes que el dolor no es elegible, el sufrimiento sí. ¿Me explico? Entonces es una situación que las personas es importante que aprendamos a entender. Cuando nosotros aprendemos a valorar esos momentos de no comodidad, por así decirlo, que los podemos llamar crisis, eso lo único que nos está diciendo nuestra forma de vivir la vida o nuestras relaciones, el contexto, es que necesitamos hacer un pequeño giro, porque más de lo mismo nos va a enfermar, relacionalmente, contextualmente, en tu salud, mentalmente, emocionalmente. Seguir haciendo más de lo mismo te enferma, y esa enfermedad que te atores en ese momento de crisis es lo que te puede desatar después problemas físicos y problemas mentales. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Bueno, vamos a pasar a un tema que es la intervención en crisis, ¿sí? Como lo decía al principio de la charla, la intervención en crisis lo puede hacer cualquier persona que esté debidamente entrenada en los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Sí. Quiero detenerme un poquito en esto. Para mí, Ricardo, creo que los primeros auxilios psicológicos se han convertido como una forma de vida para mí. ¿Por qué? El primero, hacer un contacto psicológico. Olvidémonos del término psicológico. Hacer un contacto con la persona, ¿sí? Desafortunadamente hoy vivimos en la era de la tecnología donde todos estamos muy cerca, virtualmente, pero personalmente muy lejos. Y no solemos tener un contacto. No solemos hacer muchas veces poder intimar con las personas. Entonces, el contacto psicológico es el primer paso de los primeros auxilios psicológicos. El segundo es analizar la situación problemática. Ahorita los voy a ir describiendo, voy a ir haciendo las situaciones para poder describirlos. Cuando tú analizas la situación problemática, tú le puedes decir a la persona: hola, mi nombre es Ricardo Ramírez, hablas a la línea de intervención en crisis, ¿en qué te puedo servir?
pues mira, soy Juan Martínez, estoy pasando por una situación muy fuerte, tengo una duda, no sé si quiero vivir o no, entonces me recomendaron llamar, necesito por favor que me ayudes. El primer paso ya lo hice, el hacer un contacto, preguntar y presentarme, ¿sí? El segundo es analizar las dimensiones del problema y cómo lo puedo hacer. Muy bien, Juan. ¿Podrías describirme o podrías ayudarme a decirme cuál es esa situación problemática que te tiene en esta duda en el presente? Y ya la persona te empieza a describir. Otra forma de preguntar para ir como desmenuzando la situación de problemática es ¿en qué momento aparece esta situación problemática? ¿Quién interviene? ¿Qué lugar de tu vida ocupa esta situación problemática? Porque hay algo muy peculiar, Maru. Socialmente, yo me he dado cuenta que las personas solemos que las personas solemos generalizar las cosas. Entonces, comúnmente la persona te puede decir, es que todo está mal en mi vida. Sí. Mi pregunta es, ¿podría describirme qué es todo? Sí. Y la persona con la simple pregunta se da cuenta que no todo en su vida está mal. Luego se da cuenta de que es una cosa en su vida. ¿Sí? Sí. Pero tú ya le invitaste a que esté hablando sobre la situación problemática que él vive, que a él le generó una crisis, que a él está generando una desorganización emocional y psicológica. ¿De acuerdo? Sí. Después de esto, nosotros nos centramos en los temas de, a ver, Juan, ¿qué has hecho tú en este momento para intentar solucionar esto? La persona te describe, ¿sí? Algo importante que quiero recalcar, Maru, es cuando tú estás desarrollando el segundo paso o la segunda dimensión de los primeros auxilios psicológicos, vamos a centrar las preguntas o la entrevista en el tema del CASIC. Ayer lo mencionabas, ¿sí? Lo cognoscitivo, lo afectivo, lo somático, lo interpersonal y lo conductual. Porque vamos a analizar cómo la persona, con quién estaba, cómo se estaba sintiendo, qué estaba haciendo, emocionalmente qué estaba, qué emoción tenía, qué sentimiento, qué pensamiento, antes de la crisis, durante la crisis y el momento de estar haciendo la intervención. Porque eso nos va a ayudar a empezar a, yo le llamo empezar a desmenuzar la situación en partes sin perder el todo de lo que te plantea la persona. Empiezas tú a desmenuzarlo y que ella o él empieza a darse cuenta de cómo ver la particularidad de la crisis o de lo que nombra crisis o de lo que nombra problema. La persona solita se va dando cuenta que sí existe una situación, que sí lo llevó a una crisis, que sí lo llevó a una desorganización, pero que tiene más cosas importantes en su vida. O hay situaciones más valiosas en su vida. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces pasaríamos al tema de la análisis de las soluciones intentadas. Entonces ahí la persona ya te cuenta, dependiendo del problema, ¿no? Yo voy a citar algo, porque es muy común que los problemas o las crisis que luego se desatan en intentos de suicidio tengan que ver mucho con problemas de pareja, ¿sí? De hecho, es el número uno de las situaciones problemáticas que desatan la intención de suicidio. Entonces, ¿qué puede decir la persona? Hablando de los dos por la feria y la pareja, ahorita que comentas. Así es. Entonces, voy a simular la respuesta de Juan, nuestro paciente imaginario, que te puede decir, es que me acabo de dar cuenta que mi esposa me engaña. Sí. ¿Sí? Entonces tú le puedes mencionar,
Juan, hasta este momento, ¿has hecho tú algo para solucionar esto? No, es que simplemente me salí de casa, me puse a tomar y decidí subirme a un puente y de aquí te estoy hablando. Sí. Ok, entonces la decisión que tú has tomado en tratar de solucionar esto, podemos decir lo que ha sido centrada en una emoción, que es tomar, o centrado en la evitación. Sí, pero es que estoy muy decepcionado. Yo jamás creí que mi esposa me fuera a hacer este tipo de situaciones. Entonces empiezas a ver más, a analizar más situaciones, si es que en el pasado reciente ha habido situaciones problemáticas, se han dado cuenta. ¿Sí me explico? Lo llevas como a que se dé una pista de qué ha hecho o qué ha dejado de hacer. Y en ocasiones, si es preciso, pues preguntar un poco si estas situaciones ya se han presentado antes, pero no se habían dado importancia como hasta ahora. Ujú. ¿Sí? Sí. El cuarto paso es dar pasos concretos a una solución. Ahí, desde un principio, el interventor en crisis puede tener dos formas de intervenir: como facilitador, o sea, llevando una plática como esta coloquial, o como directivo, donde le dices todo el tiempo lo que tiene que hacer la persona. Y la postura la vas a tomar tú de acuerdo al caso, ¿sí? Totalmente de acuerdo al caso. Y se me viene ahorita un ejemplo que me gustaría que el público nos comentara, si es que ha tenido oportunidad de ver esta película que está, ya voy a meter un gol, en Netflix, que se llama Un vendedor de sueños, creo, o El vendedor de sueños. No sé si tú la viste, Marca. Sí. Sí, vamos a ver qué nos está diciendo el ¿Sí público. la viste? ¿Inge? Bueno, voy platicando. Ajá. La escena que me llamó mucho la atención. Perdón, Ricky, es que hay una pregunta. Perdón, tantito. ¿Qué pregunta? Inge, por favor. No siempre debe de haber crisis. Dice una persona que se llama Gisela Sakura. ¿Cómo? Gisela Sakura. Gisela nos pregunta que si no siempre debe de haber crisis. no siempre debe de haber crisis, es lo que pregunta No. Gisela. No, o sea, puede haber una situación problemática o una situación que desajuste tu estado de confort, pero eso no quiere decir que tenga que determinar que porque hay ese desajuste se deba de dar una crisis. No sucede siempre. Por eso mencionaba que hay tres factores importantes que pueden ayudar a que la situación desemboque en una crisis o desemboque en una situación de crecimiento. Tiene que ver con el apoyo social con el que cuentas, con situaciones personales de cómo tú le das significado a las cosas y con la situación en sí y el impacto, o sea, lo que sucede. Ejemplo, me voy a poner en un tema un poquito escabroso, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué pasa si a una persona creció en un ambiente familiar de violencia? No vamos a decir si del hombre o de la mujer, de violencia, ¿no? Y resulta que esta persona vivía todo el tiempo quizás con una crisis ansiosa de si llega o no llega el papá o la mamá, que era la persona que ejercía violencia. Y de repente llega, ejemplo, la policía. ¿Aquí vive Ricardo Ramírez? Sí. Ok, mire, ¿usted quién es? Pues soy Juana Pérez. ¿Qué es usted de él? Soy su esposa. Perfecto. Y al fondo está el hijo o la hija que vivía en ese contexto de violencia. Y le dan la noticia, es que le tenemos que decir que es el cuerpo de la persona, ¿no? Está mal escrito. A lo mejor la niña que vivía todo el tiempo en crisis, ansiosa por cómo llegaba el papá, el cómo les hablaba, les golpeaba o lo que él hacía, a lo mejor la niña en esa situación, en lugar de tener una crisis, a lo mejor se alegra, pero para la esposa a lo mejor sí genera una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué hago ese tema escabroso?
porque tiene que ver con la forma de cómo la persona toma la realidad que vive. ¿Me explico? Sí, sí, claro, su realidad. Entonces, pues se desata una crisis. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién más está preguntando algo, Maru? No, hasta ahorita no. Ahorita Okay. te escucha. Bueno, me quedé en el cuarto. Ajá. Sí, te escucho. Ajá. A veces de repente se te corta un poquito, cuando hay un movimiento se deja de escuchar un poquito, pero sí, continúa, adelante. Ok, ¿me escucho bien? Sí, súper bien, ahí sí. Ok. Bueno, continúo con el cuarto paso. Sí, dime. Cuando nos mandé. Sí, sí, adelante. Ok. Dar pasos concretos hacia una solución. Tú como interventor, si estás en una postura de facilitador, no le das la solución o no le das las posibles soluciones a la persona. Tú eres un co-creador de soluciones junto con la persona. Lo llevas a reflexionar, lo llevas a analizar la situación, a describir la situación. Y conforme ese proceso se va dando, la persona se puede dar cuenta de lo que está viviendo y qué cosas en el presente inmediato puede hacer. Porque una situación peculiar, Maru, que quiero aclarar, se me había pasado, es que la intervención en crisis tiene dos momentos. La de primer orden, que son los primeros auxilios psicológicos, y la de segundo orden, ¿sí? La de segundo orden es ya tal cual un proceso terapéutico, que solo la mente la pueden ejercer psicoterapeutas, psiquiatras y personas entrenadas con maestría en psicoterapia o con un enfoque definido. Y esa de segundo orden se da en un espacio controlado, ¿sí? En un consultorio, en un hospital. Y la intervención en crisis de primer orden se puede dar en cualquier lugar donde sea necesaria. Pero lo vuelvo a decir, alguien lo puede hacer que tenga entrenamiento en los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Sí, sí. Ahorita todos podemos aprender al menos esto, como se los digo a los alumnos. Si descubren que lo suyo no es la intervención en crisis, está bien, lo acepto. Pero sí quiero dejarles claro algo. Si ven a una persona que está en el borde de un edificio o de un puente, o que se empieza a saltar al vacío, que está entre los carros cruzándose las calles y demás, si no vamos a hacer una intervención, al menos llamemos al 911 o a la policía, para que ellos sean los que se den cargo. No se paralicen. Pueden llamar a los servicios de emergencia y de ahí pueden desprenderse, sobre todo aquí en Guadalajara lo hace la policía o los bomberos, ¿sí? Y hacer la intervención. Entonces, aclarando, hay dos tipos de intervención en crisis, primer orden y segundo orden. Hoy nos vamos a centrar en la de primer orden, que es los primeros auxilios psicológicos. Sí. Y los quiero recordar. El primero es el contacto psicológico, el segundo es el análisis de las dimensiones del problema, y el tercero es análisis de posibles soluciones. El cuarto es pasos concretos, donde le facilitas a la persona que empiece a co-crear soluciones en el momento, en el presente, no cosas a largo plazo. A largo plazo ya sería un proceso psicoterapéutico. Es explorar junto con la persona en el aquí y en el ahora, qué recursos tiene y con qué recursos cuenta para poder intervenir y darle una solución inmediata a la situación de crisis. Quizás no al problema que lo desató o a la situación problemática, pero sí a la situación de crisis. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Queda claro? Oh, sí. Ok. Y el quinto... ¿Me están preguntando? Perdón, Ricky. Me están preguntando
preguntando cómo hacer la intervención en crisis en un niño. ¿Qué sugieres tú? Ok. Mira, termino con el quinto paso y igual ya paso con los ejemplos específicos. Sí, claro. El quinto paso es el seguimiento. Y el seguimiento es donde tú evalúas a la persona si pudiste lograr cumplir las 3 metas importantes de la intervención en crisis de primer orden, ¿sí? La número 1 es salvaguardar la integridad de la persona, bajando la ideación de muerte si es el caso. Número 2, que la persona descubra o defina si tiene recursos de apoyo. Y en este aspecto, Maru, es importante entender nosotros como interventores que el apoyo hay que entender lo que la persona te dice que es apoyo para ellos y con quienes cuentan, porque me he topado mucho que a veces cometemos el error de pensar que el contexto primario socialmente aceptado, que es la familia, es nuestro apoyo. Y resulta que comúnmente ese contexto es el que desata las situaciones de crisis. Totalmente. Entonces aquí interviene una situación sumamente importante. Tú como interventor todo el tiempo debes tener una escucha activa del usuario, ¿sí? Y otra cosa que yo añado a esto es aprender la habilidad de usar el lenguaje del usuario para poder conectar a un mismo nivel de discurso. Porque aquí lo interesante es que la persona te entienda. Sí, claro. La persona, ¿me explico? Sí. Entonces, cuando tú cumples esos aspectos de verificar cuál es la red de apoyo de la persona, salvaguardas su integridad y lo enlazas a recursos, ya sea de él o recursos institucionales, tú evalúas eso en el quinto paso. Si la persona te dice, no, es que yo sigo con la intención de morirme, o es que yo sigo con la crisis, entonces tú te devuelves al primer punto. Vuelves a hacer los primeros auxilios psicológicos. Hasta el punto donde la persona te pueda decir, me siento más tranquilo o tranquila, soy consciente de que no he resuelto la situación problemática, pero quiero reconocer que en este momento me siento estable emocionalmente y psicológicamente para poder afrontar la situación. Ojo, no estoy hablando de resolver la situación, estoy hablando de afrontarla, que sería como el primer paso del camino a una solución. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces, ¿cómo haría una intervención en crisis en un niño? Fue la pregunta. Bueno, sí, sí. No especificaron de qué edad, ¿verdad? No, ¿cómo se hace una intervención en crisis de un niño? ¿Cómo la sugiere? La sugiero aplicar los 5 pasos tal cual, pero con una modalidad de hablar un lenguaje acorde a la edad del niño. Es un niño de 6 años, de 4 años, de 9 años, de 8 años, de 12 años. Es tener claro cuál es la edad y adecuarte tú al nivel del infante. Hablar un lenguaje como el infante. Yo uso mucho algo. Si yo estoy al tope, parezco más oso que gente, entonces yo lo que hago es me hinco, me pongo a su nivel, me siento junto a la persona si me lo permite, porque es importante aclararlo. Si la persona te permite acercarte, lo haces. Si no, mantienes tu distancia pública, por así decirlo. Y si el niño o la niña también te permite darle una palmada, abrazarlo, tocar el hombro, lo haces para brindarle seguridad. Entonces yo me pongo a su nivel, ¿sí? Y hablo su lenguaje. Hay muchos niños que se quedan callados viendo hacia el suelo y no te dicen nada, nomás hacen esto. Entonces no busco que me hablen sobre la situación. Yo empiezo a hablar con ellos sobre sus intereses, ¿sí? Los videojuegos, las caricaturas, los Avengers, el fútbol, algo que me surge en el momento sobre lo que puede estar viviendo un niño. ¿Me explico? El otro día, fíjate que me acuerdo ahorita en este momento, que a lo mejor puede salir a relución.
Ya ves que la charla que tuvimos con Enzo de Bustis, que nos decía que luego la terapia que hacía con los niños, a veces se ponía a jugar Fortnite. Y él decía que lo hacía por entrar en ese contacto psicológico. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, si es de un niño de esos niveles, pues bueno, obviamente influye la edad, pero yo hago mucho trabajo en el contacto psicológico para que el niño en su momento, cuando él decida, y como él decida, pueda explicarme o describirme la situación que pase. Porque un punto importante a aclarar en esto, Maru, es que la intervención en crisis de primer orden puede durar de segundos a horas. No hay tiempo, ¿sí? Nosotros, si nos toca intervenir, tenemos que tener en nuestra cabeza esa situación, que podemos durar minutos o puede durar horas, pero nuestro deber es cumplir con las 3 metas: reducir el peligro de muerte, brindar apoyo y enlazarlo con una red de apoyo familiar, amigos, un contexto significativo para la persona y recursos institucionales si es que se necesita. Entonces empiezas a hablar con la persona acorde a su nivel, haces mucho contacto psicológico, lo invitas a hablar, y si no, también muchos colegas trabajan cuando tienen en el consultorio los juguetes, empiezan a trabajar con ellos mucho con juguetes y empiezan a contar cuentos, empiezas a trabajar con metáforas, empiezas a trabajar con fíjate que un día me visitó Pepito y me contó esto, y empiezas a hablar la situación, porque ayuda mucho muchas veces cuando hablas con el adulto, si es que llega el adulto y te presenta la situación, pero cuando no hablas con adulto, funciona mucho crear historias y crear metáforas, porque luego se ve cuando los niños reaccionan, que les hace sentido algo, solitos así como que, ¿y qué le dijo Pepito? ¿Me explico? Entonces, esa es una manera de hacerlo. Y obviamente, cerciorarnos, dependiendo la situación problemática, si tenemos que apoyarnos en instancias del DIF o de protección del menor o cosas así. ¿Me explico? Hay otra pregunta, Ricardo. Dice que si sugiere las intervenciones en crisis en grupales. Sí, de hecho la intervención en crisis puede ser individual y puede ser grupal, dependiendo la situación. Las grupales se hacen mucho en situaciones de desastres naturales, ¿sí? Pero es todo un protocolo, hay todo un protocolo de desastres, donde el interventor en crisis es fundamental, pero no es prioritario. Hay que hablarlo, porque ahí lo prioritario es lo médico, ¿sí? Y muchas veces, pues tú lo que haces cuando se organizan situaciones es que te dicen, tú eres intervención en crisis, sí, tú vas a estar en este lugar. Y las otras personas van a saber que en este lugar estás tú y aquí van a traer a las personas y puedes intervenir de manera en crisis con 1, con 2, con 3 o hasta con 5. Que hay técnicas, ¿sí? Como la técnica de la respiración del 4-16-8. No sé si la conozcas, donde le dice a la persona, te voy a pedir que respires, tú estás en crisis, Maru, yo te digo, Maru, por favor, voltéame a ver, veme a los ojos, ¿sí? Véame los ojos, dirige tu mirada hacia mí, te voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio, vamos a respirar en 4 momentos, vamos a detener en 16 y vamos a exhalar en 8 por nuestra boca e inhalar por nuestra nariz, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, inhalamos, detenemos y exhalas. Eso lo puedes repetir durante al menos 10 veces y la persona empieza a oxigenar, empiezas a cortar la hiperventilación que puede generar crisis de ansiedad y la persona se empieza a ubicar aquí en el ahora contigo, ¿sí? Otra técnica también que puedes hacer en grupo es la técnica de relajación muscular progresiva, que tiene que ver mucho igual con inhalar, y cuando tú le dices inhala, le dices te voy a dar una parte de tu cuerpo que quiero que tenses y vas a detener el aire. Un ejemplo, inhalamos, tensa tu brazo derecho, izquierdo, ténsalo, detén el aire, deténlo, ténsalo.
Y al momento de exhalar, sueltas la tensión. Si nos van siguiendo, lo pueden hacer. Ahora, volvemos a inhalar. Tensamos la mano derecha. Detenemos el aire. Tensa, tensa, tensa. Y exhala. Y luego el ejercicio va. Ahora, vuelves a inhalar y tensas ambas manos. Inhalamos. Deténlo y tensa. Deténlo y tensa. Tensa. Exhalas. Y esto lo vas dando las indicaciones con cada parte del cuerpo. ¿Me explico? Y la persona se distrae, y la persona sí se relaja. Incluso se puede marear, puede ver hasta manchitas, pero eso es por una oxigenación que el cuerpo está centrándose en otra situación que no es la crisis. Ahora, hablando de un desastre, la persona no le funciona la técnica, no le funciona, no te puede escuchar, no te puede centrar en ti para hacer la intervención. Entonces lo que se sugiere es administrar algún medicamento, un relajante muscular, un sedante. ¿Por qué? Dice Irma Durán que les agradecemos mucho a todas las personas que nos están mandándonos mensajes. Dice, ¿cómo controla un adolescente que está en crisis? Bueno, yo creo que la palabra que hay que empezar como a cuestionar es el control. No se puede controlar, se puede manejar, ¿sí? ¿Cómo manejarlo? Si la persona está en disposición de hablar contigo, si es su mamá o su papá o algún familiar, pues hay que detectar que si la situación problemática surgió o la crisis se desató por un problema directo contigo, pues a lo mejor no es el momento adecuado de que tú intervengas. ¿Sí? A lo mejor otra persona puede entrar e intervenir y preguntar qué pasa, cuándo pasó, qué hiciste, qué dejaste de hacer, e invitar a la persona a hablar. Ahí tiene que ver mucho de nosotros aprender a entender si la situación problemática, nosotros somos partícipes de esa situación problemática. Si somos partícipes, entonces creo que es importante aprender también a guardar una distancia, porque las dos personas irritadas o alteradas o desorganizadas, no creo que sea una buena combinación para poder intervenir o manejar la situación. Lo que podemos hacer como adultos en ese caso, siempre y cuando salvaguardar que no esté en peligro la vida del adolescente, si lo podemos es vigilarlo, típico de un adolescente, te vas, se encierra en su cuarto, pone seguro, lo que puedes hacer es, hijo o hija, por favor, entiendo que quieres estar en este momento solo, por favor, solo quiero que sepas que cuando decidas puedes hablar conmigo o me permitas hablar. Quiero hablar contigo, si puedes escucharme te lo agradecería mucho. El adolescente por 1000 situaciones te puede decir, no, yo no quiero en este momento hablar. Perfecto, hijo. ¿Te parece si nos damos 15 minutos? ¿Y te puedo tocar? Pero ya dejas, porque muchas veces lo que nos sucede a las personas es que queremos que en el momento se arreglen las situaciones y nomás estamos así, ¿no? Friccionando y friccionando. Entonces a veces una intervención muy buena es dar espacio, siempre y cuando no se corra peligro con la vida del adolescente. Si el adolescente amenaza con atentar contra su vida, lo que yo recomiendo es hablar a las instancias correspondientes. En este caso es el 911, el 911 pasas un reporte y que vayan personal calificado para hacer la intervención en crisis. ¿Me explico? Sí, no, qué interesante, importante, ¿verdad? Esta etapa de los adolescentes. Sí, ¿hay otra pregunta, Ricardo? Sí, dime. Sí, hay otra pregunta. Pregunta Sebastián Martínez por medio del WhatsApp. Dice, ¿las crisis cuánto tiempo duran? ¿Siempre estamos en crisis o solamente a mí me pasa? No puedes estar todo el tiempo en crisis. Las crisis pueden durar, la teoría dice que hasta 6 semanas, un evento puede desatarte una crisis hasta 6 semanas. Si en ese tiempo tú no lo tratas o no te atiendes, esa crisis ya no es crisis, se convierte en un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta se puede convertir en una situación de un trastorno, ¿sí? Pero ya no sería crisis, porque la crisis puede durarte de minutos, horas, días,
pero máximo hasta 6 semanas. Una crisis. Ya después ya se vuelve un patrón de conducta, se vuelve un hábito. Y ahí lo que tendríamos que revisar ya serían tus patrones relacionales o tus formas de estar afrontando la situación. Ojo, ¿puedes estar todo el tiempo en estrés? Sí. Todo el tiempo puedes estar en estrés, que de hecho hay 2 tipos de estrés. El estrés positivo, que sería el eustrés, que es un estrés benéfico para nosotros, que de hecho nos ha ayudado a evolucionar a través del tiempo. Para un ejemplo sería, tú vas caminando y ves que hay un carro, viene sobre ti, ahí sí hay un shot de adrenalina, brincas, corres, te mueves, ese es estrés positivo, ¿sí? Y el otro es el diestrés, que es el estrés negativo, que está todo el tiempo presente, que no sé si es a lo que se refiere, se me fue el nombre, el espectador, de que todo el tiempo le pasa. Me imagino que a lo mejor es diestrés, estás todo el tiempo bajo el manejo de los estresores constantes. Entonces tú vives en diestrés y por eso lo sientes como una crisis. Pero ahí es un tema de manejo del contexto en el que vives o la situación en la que estás pasando, que es más el diestrés. Y el diestrés es el causante de la liberación del cortisol. El cortisol es una hormona por ahí que libera el cuerpo, que es culpable de muchas de nuestras enfermedades crónico-degenerativas. Entonces la crisis puede durar hasta 6 semanas máximo. Ya después de eso ya estaríamos hablando de algún trastorno, por así decirlo. Eso es. Muy bien. Pues, ¿alguna otra pregunta que tengamos en el chat? ¿No? Muy bien. ¿Tú, alguna duda, Maru, o algo que quieres que amplíe? Sí, no, a mí me parece muy interesante todas estas definiciones que nos has brindado y ejemplos. Me parece muy importante esto que acabas de comentar de los adolescentes y de tener a la mano siempre las llaves de la puerta de la recámara de los chicos, ¿no? Y también estar atentos con toda esta historia de los teléfonos, o sea, tener en la mano los teléfonos donde nosotros podemos marcar y a lo mejor también tener mucho cuidado de tener conectados nuestros celulares, nuestro teléfono adecuado por alguna situación de crisis. Yo recuerdo en algún momento que estuve en el hospital que éramos encargados de estos tipos de desastres, que es algo muy complicado y tenemos que dar estas situaciones de atención al público, ¿no? Entonces, por ahí algunas doctoras nos decían también que en alguna ocasión, cuando está muy agitada la persona, mirar casi su patrón de respiración y, bueno, tratar de anclarlos, así literal, o sea, empezar a hablar con ellos y poner 3 dedos, aquí, a ver, me muevo un poquito la cámara, poner 3 dedos aquí y 2 de tus dedos de tal manera que tú tocaras el hombro de la persona y pudieras como anclarlo. O sea, como estas torres eléctricas que existen, donde tú estás hablando con la persona, lo que tú estás diciendo, mírame a los ojos, pero con otra mano tuya la estás tocando de tal manera que la ancles como si fuera una cuestión de una metáfora, te estoy anclando a la tierra, en esta crisis que estás, no estás tanto en la crisis porque yo estoy contigo, te miro y estás aquí con tus pies tocando la tierra, ¿no? No sé qué piensas de esto, Ricky. Sí, de hecho, bueno, eso yo lo conozco como biorrapor, donde empiezas a trabajar, incluso a sincronizar tu respiración con la persona y todo eso lo vas haciendo, que también yo lo llamo con la hipnosis conversacional. Te empiezas a manejar ciertos niveles de tu voz, ciertas tonalidades, pausado, rápido, donde vas mandando señales a la persona que aquí en nuestro cerebro, si tuviéramos algo que nos conecte, se ve cómo se van encendiendo cosas, de cómo la persona la vas llevando ese biorrapor, donde se va sincronizando tu actividad con la de la persona o la persona contigo y después lo retroalimentas, donde las respiraciones se sincronizan. Y algo muy curioso que pasa, Maru, es que cuando estás hablando con alguien y se da el biorrapor, de repente tú cruzas una pierna y la persona la cruza también. Sí. Pero estás así y tú haces esto y de repente haces esto y la persona también se mueve. Ese es el biorrapor. Sí, está muy bien. Y es una manera también de situar a la persona y llevarla al aquí y a la hora de la intervención.
Sí, sí, claro. No es sencillo de hacer, ¿sí? No es sencillo de hacer. O sea, hay que entrenarse para todo, ¿no? Tal como tú lo estás comentando, ¿no? Así es. Leti Arrieta nos pregunta, estoy en crisis constante por mis hijos. ¿Es crisis? Lo que yo vivo porque no me escuchan. Probablemente es una preocupación. Sí, claro. Y ya creo que ya es más una conducta, es un patrón de conducta. Okay, sí. Ella es una forma de ella de estar afrontando las situaciones, ¿sí? Sí, sí, claro, pero estás siendo bien claro, ¿no? En una, qué es crisis y qué es disciplina, qué son límites, qué son estos momentos que se viven, y eso es algo muy importante lo que explicas, ¿no? Sí, es que ella, o sea, pues si me dice es que todo el tiempo vivo angustiada por mis hijos, bueno, sí, ahora sí como dicen, cierta dosis de todo, dosis manejada, no está mal, ¿no? Pero cuando eso es excesivo o cuando eso ya translimita y esa situación maneja tu vida, es ahí donde ya tendríamos que revisar qué está pasando. Por eso le llamo que quizás no es una crisis, yo creo que ya es más una pauta de conducta. Sí, 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 claro. Sí. Hay otra pregunta, no sé si todavía. No. Adelante. Está muy bien. Dice Aurelio Caguazzi. Dice, esto de las crisis pueden hacer que se me detenga mi corazón porque yo siento que cuando entro en crisis me ahogo. No, una crisis emocional no puede provocar un infarto. Si se provoca un infarto es porque ya hay una situación cardiovascular que vive la persona, pero no, cuando la persona tiene una crisis y piensa que va a morir porque el corazón le late demasiado rápido, la respiración, eso es porque está viviendo una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. Y esa es una de las sensaciones que refieren mucho las personas, que tienen miedo de morir o tienen miedo de volverse locos por la situación. Pero no está relacionado el hecho de que por una situación de crisis, netamente por la desorganización emocional y psicológica, pueda provocarte un infarto cardiovascular. Si eso sucediera, ya es por una situación ya que tiene que ver meramente por la salud. Exacto. La salud física. Sí, claro. Lupita no tiene apellido, nada más así puso Lupita. Lupita pregunta que tiene miedo a estas crisis, casi lo mismo que estás respondiendo, porque tiene miedo que cuando les dan las crisis, le sudan las manos y le da comezón en los pies y siente que va a perder el control. Ok, ahí sería importante que ella aprendiera a identificar, o si no lo ha hecho, o si ya lo ha hecho, identificar y como ponerle nombre a los aspectos previos a que le empiece a dar esa sudoración de manos, previos a que le empiece a dar esa comezón en sus pies, como que aprende a identificar qué sucede previo a esa situación, que es lo que hablábamos del cacique, ¿no? Sí. A lo mejor se enojó con su pareja, se enojó con algún compañero de trabajo, tuvo una pérdida de algo, no sé, pero sí es importante identificar qué precede a la sintomatología que sí identificamos para saber qué es lo que está pasando, porque eso sí puede ser una crisis, ¿sí? Y puede llamarse que es una crisis de ansiedad, y sí se necesita un trabajo momentáneo como para intervenir, pero también le recomendaría que buscara asesoría psicológica, porque tiene que ver muchas veces con situaciones que somos conscientes o no tan conscientes del hecho, pero sí es importante que lo identifique para que aprenda formas de manejo de la situación. Sí, claro. Bueno, ahorita no tengo yo pregunta, no sé el ingeniero, ¿no? No, pues les estamos agradeciendo a todos. Ricky, no sé si quieras hacernos favor de comentarnos algo más. Bueno, si ya no hay preguntas, pues sí hacer hincapié, Maru, ¿sí? Que todas las personas pueden ejercer intervención en crisis, lo vuelvo a aclarar, siempre y cuando las personas cuenten con un entrenamiento pertinente de hacer intervención en crisis, porque hay situaciones teóricas, hay situaciones prácticas, hay intervenciones, la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos
son como la médula espinal o la base para poder hacer intervención en crisis en cualquier tipo de caso, ya sea suicidio, violencia, abuso, desastres, o sea, los primeros auxilios psicológicos se llevan. Lo que cambia es adaptar nuestro discurso o nuestra forma de actuar de acuerdo a la situación que la persona nos presenta. Pero la intervención en crisis tiene que seguir o tiene que usar de guía los 5 primeros auxilios psicológicos. El contacto psicológico, el análisis de las dimensiones del problema, análisis de las soluciones intentadas, dar pasos concretos, ya sea en una actitud facilitadora o directiva, y el seguimiento. Si hay alguna duda de cuándo ser facilitador o cuándo ser directivo, cuando la persona está como tú y yo en este momento, que está cooperadora, que habla, que dialoga, es facilitador, lo llevas, lo acompañas. Pero cuando la persona está negada, no puede hablar, está llorando, está histerizado, por dar un concepto, tú tienes que ser directivo y dar las órdenes precisas de qué quieres que haga, cómo le haga y cuánto lo haga. Porque acuérdense, hacer una intervención en crisis no es un proceso terapéutico, es una herramienta para trabajar en el aquí y en el ahora y ayudar a la persona a reestabilizarse en su situación emocional y psicológica. No es otra cosa la intervención en crisis. Lo demás ya sería un proceso psicológico. Entonces nosotros en una intervención en crisis lo que vamos a buscar es que la persona salvaguardar su integridad física y emocional, brindar apoyo y enlazarlo con recursos. Esas son nuestras metas de la intervención en crisis. ¿Sí? Muy bien. Bueno, que la persona cuente y aprenda a desarrollar la escucha activa. Ojo, escucha activa no quiere decir chismosos, que aún ande haciendo preguntas de más. Si me explico, que centras en la situación y punto. Y escuchas a la persona. Y tú te adaptas a la persona, no que la persona se adapte a ti. Porque si no le vamos a provocar una doble crisis. Lo que traigo más lo que no le entiendo a usted, pues se vuelve esto complicado. Sí, claro. Totalmente, ¿no? Y además irrespetuoso, ¿no crees? Sí, claro. Claro. Porque creo que quienes hacemos esto, lo primero que tenemos que aprender es entender que las personas ya están viviendo su situación como para nosotros complicarlo un poco más. Un poco más, ¿no? Pues no sé si quieras, ¿hay otra pregunta, Inge? Hay otra pregunta, perdón, Ricky, ¿todavía se puede? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, dice Magali Enciso, pero ¿cuándo eres la causa de la crisis? ¿Cómo haces para actuar para calmar a la persona si en cierta manera tú estás en algún estado emocional no tan normal? Bueno, a ver si le gustas. Te la voy a volver a decir la pregunta. No, sí la entiendo. Yo, bueno, lo que entendí es que ella dice que cuando tú eres causa o parte de la situación de crisis y tú no estás en una condición emocionalmente estable como para poder intervenir, ¿qué es lo que harías? Sí, dice, la crisis, ¿cómo haces para actuar para calmar a la persona si en cierta manera tú estás en algún estado emocional no tan normal? Ok. Ahora sí que vamos a medir las cosas, ¿no? Como del 0 al 10. 10 absolutamente en crisis, 0 estable, nada de crisis. Si tú ves que la otra persona, tú tuviste una situación problemática y tú ves que la otra persona está en crisis, pero tú alcanzas a medirte como en esa escala de decir, a ver, yo estoy en un 3 o estoy en un 4, pero al otro yo lo estoy viendo en un 7, en un 8. Entonces, y tú sabes que estás siendo co-creador de esa situación en crisis, por así decirlo. Entonces yo recomendaría que en ti se diera la prudencia de mejor evaluar si en ese momento se puede intentar manejar la situación, hablarlo, resolverlo, o no, y tú elegir si sigues interviniendo en tratar de dialogar o de mejorar la situación. Ojo, es importante entender esto. Si aunque los dos fueron partícipes de una situación en crisis, pero está presente
la posibilidad de que uno de los dos o los dos corran el peligro de su integridad física y emocional, ahí sí sería prudente que el que esté un poco más manejable pueda llamar a las autoridades pertinentes y pueda salirse de casa, ¿sí? Pero si uno, la persona, en este caso, Magali, está más tranquila que la otra persona, entonces lo que tendría que hacer ella es verificar que la otra persona no vaya a atentar contra su vida. Totalmente. Una situación que ponga en riesgo su integridad ni la de los demás. Si no está sucediendo eso, pues puede decir, ¿sabes qué? Nos alteramos ambos, creo que en este momento tenemos que hacer como un tiempo fuera, démonos unos minutos, relajémonos y en un momento más vengo, pregunto si estás disponible para poder dialogar o comunicarnos sobre la situación. Sí, claro. Hacerle a la olla expresa así como de sacar la presión y también apagar la lumbre, ¿no? Claro. No seguir con más de lo mismo. Claro, tienes una pregunta de Bolivia. Okay, dice, ¿cuáles serían las situaciones de crisis familiares más comunes durante el COVID? Pues mira, a mí me ha tocado atender que se empiezan a dar, vamos a empezar con los aspectos individuales, ¿no? Porque yo creo que las situaciones se dan a nivel individual, luego relacional y luego contexto. Sí. Creo que tiene que ver mucho con que la persona no identifica o se mantiene en una posición rígida en cuanto a su comportamiento y su pensamiento a la adaptación de esta circunstancia. Obvio, no es fácil de un día a otro darte cuenta, por más de manera voluntariamente a fuerzas, que tienes que mantener una distancia, que tienes que no salir de casa, o si sales es lo mínimo necesario. Entonces, ahí creo que individualmente tiene que ver mucho con la forma de afrontamiento de la persona, la rigidez o flexibilidad que tiene para adaptarse a la circunstancia, eso individualmente. Algo que yo he visto mucho que se dan crisis es porque, como las personas muchas veces no estábamos acostumbrados a convivir con los otros, ¿sí? Teníamos relación con las personas pues porque compartíamos techo, pero realmente no nos relacionábamos, no intimábamos, no nos comunicábamos. Entonces, yo les digo a las personas que lo que ha suscitado el COVID y el confinamiento ha sido que nos ha llevado a aprender a convivir con nuestros monstruos, ¿no? Ya no tenemos justificación de andar en la calle ni de estar evadiendo las situaciones, sino que ya estamos de una pared a otra. Entonces, ¿qué crisis se han dado? Se evidencia la poca comunicación o la nula comunicación, se evidencia situaciones de que se habían quizás evitado en su momento y ahora no hay para dónde hacerlo, porque no puedes salir y las circunstancias te lleva al querer tener o al deber tener que comunicarte con el otro y no sabemos hacerlo. Entonces, muchas de las crisis tienen que ver con que realmente se evidencia que no podíamos o no teníamos la bella costumbre de convivir con nosotros. Las crisis son comunicacionales, son emocionales, son crisis de pareja, son entre los hijos, son entre los pares, entre los hermanos. ¿Por qué? Porque no se estaba acostumbrado a convivir, se estaba acostumbrado a saber que compartías techo y ciertas actividades, pero no a tener una convivencia. Ahora, también pues tiene que ver con que a todo el mundo nos irrumpe nuestro estado de confort, nuestros hábitos, que más que te adaptes a hacer una llamada y hablarle a tu amigo, a tu colega y tomarte un café, una cerveza por este medio, pues no es lo mismo, pero siento que tiene que ver con tu flexibilidad de adaptarte a las circunstancias. Sí, claro, es totalmente cierto, ¿no? Y esto ha desatado realmente que se destapen problemas añejos, muchas veces en las familias, ¿no? Que le da uno, le pone moñito, le pone regalo, le pone cosas, pero no las afrontas. Entonces, como ya estás prácticamente 24/7, pues no hay a dónde te hagas. Totalmente. Pero, lo que les decía, todo esto
puede ser una excelente oportunidad de cambio y lo puedes tomar como una oportunidad de crecimiento o lo puedes ver como una catástrofe. Cada quien, ¿no? Incluso, fíjense, voy a hablar algo controversial. Incluso la oportunidad de cambio, ¿por qué no? Puede desatar que las personas se sienten, hablen y solucionen y no descartemos muchos divorcios o muchas separaciones por esto. Pero ojo, no quiere decir que eso sea algo malo. A lo mejor le pusieron punto y coma, o punto y final, o punto y aparte, o punto y seguido a una situación que anteriormente la estaban maquillando. Pero ahora esta situación nos lleva a decir, pues ya no nos podemos hacer a un lado, tenemos que hablar. Pero eso depende de cómo la persona lo afronta. Claro. Como Peter Frankl, ¿no? ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Me escuchas? Sí. Como Peter Frankl nos comenta, ¿no? Que cuando hay una crisis en la comunicación de la pareja porque están teniendo alguna distorsión de pensamiento, de actitud, entonces lo que hay que hacer es, una de las técnicas es un celular de juguete, se mete al refrigerador. Y cuando yo quiero o siento que necesito hablar con mi pareja porque me siento en crisis, porque surgió, como tú lo estás comentando, esa situación de problema, voy a la nevera, al congelador, saco el celular, le pido de favor a mi pareja que hablemos, lo ponemos en la mesa y empezamos a hablar de este problema que tenemos, esta crisis que estamos viviendo, y cuando ambos estamos mirando que se está derritiendo, ya que ya específicamente ese celular ya no tiene ese hielito, entonces en ese momento se para, un tiempo fuera, vámonos otra vez el celular hacia adentro, ¿no? De la nevera. Sí, de hecho, desde ahorita que citas a Peter, él es jazzista y él tiene una teoría donde decía que los problemas de las parejas tenían que ver porque estábamos en sintonías y en ritmos diferentes. Totalmente. Entonces, teníamos que aprender a generar códigos de comunicación. Y esto que dices es muy bonito, o sea, no nos podemos comunicar, bueno, entonces utilicemos simbólicamente algo que significa comunicación, ¿no? Ajá. Y esa es una forma. La otra es decir, ¿sabes qué? Hacer también claros, ¿no? ¿Sabes qué, Amaru? Tengo que hablar contigo y quiero hablar contigo. Ojo, el que te pida hablar no significa que yo espero que tú me hables, no. Claro. Quiero pedirte que me escuches. Porque coloquialmente pensamos que cuando alguien nos pide hablar, nosotros tenemos que hablar. Sí, estar atentos. El mensaje es claro, oye, yo tengo que hablar contigo, o quiero hablar contigo. Te pido que me escuches. Claro. Entonces, es también lo típico, ¿no? Vamos dándonos 5 minutos cada quien para escucharnos y hablar. Sí, tienes pues muchas felicitaciones aquí en el Face, te están felicitando, y gracias. También Carlitos y nuestros compañeros están felicitándote, que eres un gran expositor y que de verdad están muy agradecidos por toda esta magnífica conferencia que has dado, y bueno, al contrario. ¿No? ¿Quieres comentarnos algo, Ricky? Bueno, pues no, ya te decía al final, antes de que entraran estas preguntas, pues bueno, todas las personas se pueden preparar, entrenar en esto, y que nos quede claro sobre todo igual este mensaje, ¿no? Todas las personas podemos iniciar siendo interventores en crisis, sabiendo de reconocer emocionalmente cómo nos encontramos, y si nosotros reconocemos que no estamos aptos en el momento para dar una solución a una situación, pues una de dos, o tomamos distancia o llamamos a personas pertinentes que nos puedan ayudar. Creo que si todos aprendemos eso, va a ser un gran aprendizaje de saber entender en qué momento estamos en posición de poder ser copartícipes de una solución o en qué momento necesitamos a un tercero para que nos ayude a solucionar esto. Sí, a un tercero. Quería comentar el nombre de la persona de Bolivia, se llama Berta Ethel Saavedra Belmonte, y bueno, pues a todos, a Etelcita y a todas las personas de varias partes de la República Mexicana y del mundo que se unieron con nosotros, bueno, pues qué les puedo decir, mil gracias. ¿No? Gracias a todos.
te están felicitando todos ellos y bueno, pues a mí también me da muchísimo gusto esto. Pues muchas gracias por unirte conmigo, o sea, Ricardo Ramírez, un gran y buen amigo, un excelente profesor, un excelente catedrático, un excelente terapeuta. Pues, ¿qué les puedo decir? Estamos otra vez de manteles largos, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo que estés con nosotros y también a todos ustedes que se sintonizaron. Por favor, si gustan compartirnos este video, porque recuerden que siempre debemos hacer una sumatoria. Sumando, somos realmente más, ¿no? De nuevo quiero recordarles que nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook como @ITP-Nantli y en YouTube como Nantli Instituto Tlaxcalteca de Posgrados. También invitarles el día 14 de agosto al grupo de duelo. Sí, Ricky, ya empezamos grupo de duelo presencial. Y el 15 de agosto también empezamos un diplomado de proceso del duelo. Además, espero que nos puedan acompañar los sábados a las 12 del día con estrategias, consejos y cómo llevar procesos para el duelo, que platicaremos la semana pasada, y otros temas más que vamos a empezar a abrir, como el perdón, como la resiliencia, como los cuidados en los pequeños, como llevar una vida más sana dentro del núcleo familiar y muchísimos temas más que tenemos para ustedes. De parte mía, de nuestro invitado y sobre todo de Nantli, Instituto Tlaxcalteca de Posgrado, pues muchas gracias y que tengan una excelente noche con esta excelente y magnífica conferencia que Ricardo Ramírez, uno de mis grandes amigos, nos ha hecho favor de dictarla, ¿no? Entonces, ¿alguna frase, algún pensamiento, alguna canción como Peter Frankl, que ya ves que canta y toca? ¿Algo que quieras terminar? ¿O así está bien? No, solamente agradecerles, esperando que la información que compartí con ustedes el día de hoy haya sido y sea de utilidad hoy de hoy y en adelante. Y bueno, que las preguntas que nos hicieron, esperando que haberlas podido responder y haber podido ser de ayuda. Te agradezco mucho, Maru. Es un honor para mí colaborar contigo también y esperemos ser la primera de muchas. Muchísimas gracias. Mil disculpas. No te preocupes. De corazón, muchas felicidades a todos. Gracias, Maru. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches. ¿Ya lo cortaste? Ahorita.